Buenos días, tardes o noches, profe. Mi nombre es Alexander Morales, del grado noveno B, y voy a hacer la exposición de la literatura del romanticismo y la del neoclasicismo. Pero antes, necesitamos saber qué es la literatura. Entonces, según la RAE, o sea, la Real Academia Española, la literatura es el arte de la expresión verbal y, por lo tanto, abarca tanto textos escritos como hablados o cantados. Algunos ejemplos pueden ser las canciones, los poemas, cuentos, novelas, mitos, leyendas, fábulas, etc. Ya sabiendo qué es la literatura, podemos pasar a la literatura del romanticismo. Bien, la literatura del romanticismo fue un movimiento literario que se inició en el siglo XVIII en Alemania, Inglaterra y Francia, que se dispersó y cultivó por toda Europa hasta mediados del siglo XIX y que continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. Bueno, algunas características de la literatura del romanticismo son constante presencia de temas preindustriales como la naturaleza, o sea, temas antes de la época industrial. Búsqueda constante de la originalidad. Esto ya que era una forma como de oponerse a la generalización del arte, para dejar de ver el arte como una mercancía o algo así como dejar una huella, más o menos. Rechazo al neoclasicismo y a la ilustración. Esto es muy importante porque el romanticismo nació o surgió más bien como contraposición al movimiento de la ilustración y su expresión artística neoclasicista, ¿no? Donde se valorizaba la lógica, la razón y todo esto como la objetividad, lo que se tradujo en la estandarización de formas y pues de contenidos. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Esto permitió la liberación de los artistas en cuanto a la expresividad en el arte, culto del yo y del individualismo, sublimidad, que es la sublimidad frente a la belleza clásica, ordenada y como equilibrada, ya que el romanticismo antepone la idea de sublimidad, o sea, que se puede hallar la belleza en lo terrible, en aquello que, aunque no es plácido, pues que turba y llega a conmover. Y nostalgia por el pasado, ya que pues al ser un movimiento crítico con su contexto sociocultural y su contemporáneo, el neoclasicismo, el romanticismo pues desarrolló una nostalgia por el pasado al que veían como un tiempo mejor. Bueno, pues esta parte es del romanticismo colombiano, el cual surgió en el siglo XIX y representa el individualismo, la libertad de creación y la expresión artística. Se convirtió en una actitud frente a la vida, en Colombia coincide con la gesta de la independencia de 1810 y en este se destacan algunos temas como el paisaje, o sea, el hombre romántico adapta el paisaje a sus sentimientos, la exaltación de lo nacional y lo popular. Esto a través de la voz o la actuación de diversos personajes, se reconstruyeron aspectos del folclore y de las expresiones culturales del territorio colombiano. Y la vida y la muerte. El hombre sufre por un destino que domina su voluntad. Y pues a la derecha hay algunos datos de también el romanticismo en Colombia. Ahora pasamos a la literatura del neoclasicismo, el cual fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hasta el resto de Europa y América, de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Ahora, algunas características de la literatura del neoclasicismo. Carácter didáctico y moralizador. El propósito del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. Valores. Esto es porque entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le diera un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad, bajo una escala de valores racionales y universales. Equilibrio, proporción y simetría. Resurgió el interés en el equilibrio, la proporción y la simetría, valores propios del arte griego del periodo clásico. Universalidad. El nacionalismo emergente de aquellos años aspiraba a la universalidad, que se expresara en la conclusión de todas las civilizaciones, en una narrativa racionalista. Culto a la razón. Los artistas y escritores neoclásicos veían a la razón como una diosa garante del orden civilizatorio. Y inspiración en el arte de la antigüedad clásica. Esto es porque se retoma la indagación e investigación de la actualidad clásica, de la antigüedad clásica, y le confiere un nuevo sentido la interpretación como expresión culta y modelo ético de carácter universal y racional.
Y ya por último, los temas del neoclasicismo, los cuales se vinculan con el compromiso político de sus artistas, aunque muchas veces fueron instrumentalizados por los gobiernos, lo que conllevó a la estandarización de los contenidos y a la pérdida de su eficacia revolucionaria. Y a la derecha tenemos autores, ¿no? Algunos autores importantes de la literatura neoclasicista. Y eso es todo, profesora. Muchas gracias por su atención.